Televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos como siempre a esta hora de las noticias. Este martes, 10 de enero del 2023, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida, por supuesto, a la emisión estelar de Noticias 7. Tendremos, como siempre, lo más importante de la información para compartirla con ustedes. Hacemos una invitación, además, para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es y, por supuesto, a través de Pública FM y en nuestras redes sociales. Vamos ahora el resumen de la jornada en titulares. Corte Constitucional se instaló en la audiencia de seguimiento a su sentencia donde ordenaba al Consejo de Participación designar al titular de la Judicatura. La Defensa Técnica de la familia de María Belén Bernal solicitará a la Fiscalía que el acusado Germán Cáceres entregue detalladamente cómo ocurrió el femicidio. Ministro de Gobierno Francisco Jiménez aclara que el régimen no tolera ni permite actos de corrupción ante la insinuación de un medio digital de una supuesta rama de corrupción en empresas públicas. El italiano Luigi Buffon sigue sorprendiendo al fútbol en el partido Inter de Milán, el Parma, en la Liga Italiana. Y en lo internacional, torrenciales lluvias en California dejan más de 14 muertos y millones de dólares en daños en condados y ciudades del estado. Iniciamos. En la Corte Constitucional se ha instalado la audiencia de seguimiento sobre la sentencia para ordenar al Consejo de Participación Ciudadana la elección del titular de la Judicatura, designación que hasta el momento no se ha cumplido. La Corte Constitucional busca dar cumplimiento a su sentencia, ya que hasta el momento no se ha designado al titular de la Judicatura. En la audiencia, Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación, justificó su decisión argumentando que no hubo consenso entre los 4 consejeros presentes en la reunión. Pero en el acto de la deliberación, distinguidos magistrados, ya entra una decisión muy personal de cada uno de los consejeros y consejeros, que no se puede cambiar porque cada quien tiene la postura de quién fue la mejor opción. Ulloa ratificó que al no llegar a consensos, el reglamento establece que se debería pedir una quinta terna a la Corte Nacional de Justicia, pero también existiría una posibilidad de reconsideración. Por esa razón está todavía abierta esa posibilidad. Tampoco se logró emitir una resolución en la cual se indique que el procedimiento se encuentra cerrado y que por ende la Corte Nacional debía remitir una nueva terna. Indicó que la opción de reconsideración está muy difícil porque los consejeros tienen licencia por las elecciones seccionales y los suplentes no están principalizados. Entonces, simplemente no habría quórum. Si no se descalifica absolutamente a ninguno de los postulantes, lo pertinente es que en el caso de no llegar a un consenso se haga un sorteo público. De su parte, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, señaló que según el reglamento, este incumplimiento implica la destitución de los consejeros. Pero además se advierte, se dice, bajo prevenciones de aplicación de lo previsto en el artículo 86.4 de la Constitución del Ecuador. Esto es la destitución en caso de incumplimiento. Este tipo de conductas, lo único que evidencia es una conducta sistemática de no nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. Además, desde la Corte Nacional se hizo hincapié en que si gana la pregunta 5 de la consulta popular, Fausto Murillo estaría al frente de la Judicatura por al menos año y medio más. Una vez escuchados los argumentos, los magistrados de la Corte Constitucional cerraron la sesión y se espera un pronunciamiento en los próximos días. Edison Saavedra, Noticias 7. Y a través de sus abogados, Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, rechazó las acusaciones de supuestamente liderar un entramado de corrupción en las empresas públicas, principalmente en las del sector eléctrico. La defensa del empresario banquero señaló, entre comillas, Danilo Carrera rechaza tajantemente la inaudita acusación de estar a la cabeza de una estructura de corrupción en las empresas públicas o aquella otra de decidir. Cierro comillas. Quien trabaja para el Estado y quien no.
Sobre este tema, el gobierno también se ha pronunciado. Escuchemos las declaraciones del ministro Francisco Jiménez. El gobierno ha sido enfático siempre. La corrupción no se tolera en ningún lado, bajo ninguna circunstancia. Y como siempre hemos dicho, daremos las facilidades a los estamentos de justicia cuando corresponda, en las circunstancias que corresponda, porque tampoco todo lo que se dice con una cámara delante ni es certero, ni es preciso, ni es veraz. Por lo tanto, nosotros como gobierno lo que hacemos es siempre mantener la misma filosofía. Cero tolerancia a la corrupción y absolutas facilidades para las investigaciones que se tengan que llevar a cabo sobre cualquier asunto que trate sobre este tema. Y el régimen ha conformado una comisión interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reformas al sistema de pensiones de la Seguridad Social. El informe final con las conclusiones está previsto que se entregue en mayo. Con el fin de fortalecer la sostenibilidad de la seguridad social, el gobierno conformó una comisión ciudadana que se encargará de elaborar un proyecto de reformas que garantice su permanencia en los años. Que permitan que el Seguro Social brinde los servicios que debe brindar a sus afiliados. El IES no está quebrado, la institución es sostenible, hay que ajustar algunos temas en la institución. Son 8 expertos de la sociedad civil liderados por el economista Augusto de la Torre, quienes efectuarán un análisis profundo y plantearán sus observaciones en torno al sistema de pensiones del IES. Es que tenemos un sistema diseñado para un país joven, pero la demografía en el país ha cambiado de manera muy dramática en los últimos 20 años. Entonces cada vez tenemos más y más personas de la tercera edad y más pensionados y jubilados comparado con los contribuyentes. El IES hace pocos años atrás tenía 1,5 millones de afiliados, hoy tenemos 3.800.000. En 2021 un estudio del Banco Mundial ya advertía que el fondo de pensiones tiene un déficit de caja creciente desde 2014. Si no se hacen las reformas, podríamos tener a largo plazo problemas en el fondo de pensiones. Entonces lo que la comisión tiene que concentrarse es en considerar todas las opciones y consultarlas con la sociedad que técnicamente nos ayuden a que el sistema vuelva a ser viable para los siguientes 60 años, 100 años. La propuesta de reformas la presentarán en mayo y se construirá con el aporte del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional de Trabajo. Olga Velasco, Noticias 7. El jueves está convocada la audiencia de ampliación de versión de Germán Cáceres en el presunto caso de femicidio de su esposa, María Belén Bernal. El abogado de la familia, Bernal Otavalo, nos ha dado detalles sobre la información que buscan recabar. El día 13 de septiembre del 2022, cuando Germán Cáceres estaba dando la versión en la Fiscalía General del Estado por desaparición de su esposa, este señor de manera completamente fría se levantó, me dio la mano y me dijo: muchas gracias, doctor Jesús, por estar aquí ayudando a localizar a mi esposa. Ojalá la encontremos pronto. Así fue el último encuentro entre Germán Cáceres y el abogado de su esposa en la primera versión ante la Fiscalía. Ahora esperan que sí diga la verdad. Él puede hablar en extenso lo que él crea, todos los detalles, lo que él crea que es necesario que sepa la justicia, o puede ser muy corto ya. A las 11 de la mañana del jueves, en la cárcel de La Roca, la Fiscalía, el abogado de Cáceres y el abogado de Bernal serán parte de la diligencia, en la que también fueron invitados los abogados de la cadete Jocelyn Nese y del teniente Alfonso C., todos ellos procesados por presunto femicidio. La ampliación de versión podría durar 3 horas aproximadamente. Y si bien cada abogado no tiene un límite de preguntas para hacerle, no pueden consultar algo que Cáceres ya dijera dentro de la versión. Pero yo sí le preguntaría, porque el celular de Belén fue manipulado, ¿sí? Si él conoce qué persona fue la que llamó a María Belén para que asista en esa madrugada a la Escuela Superior de Policía. ¿Qué persona le ayudó a sacar el cadáver de la Escuela Superior de Policía? ¿O qué persona le ayudó a enterrarlo? Con la ampliación, la intención de los abogados es la siguiente. Que queremos llegar a la verdad.
Él dirá todos los detalles. Realmente lo que diga Cáceres no me va a sorprender porque conocemos cómo ocurrieron los hechos. El jueves también se remitirán los informes periciales que se efectuaron el lunes y con ello la instrucción fiscal estaría completa. Aproximadamente el 15 de febrero comenzaría la audiencia de evaluación de juicio y en el caso de que el juez avale las acusaciones, el juicio como tal estaría previsto entre julio o agosto de 2023. Lautaro Andrade, Noticias 7. A propósito de este tema, en estas audiencias no puede participar una tercera persona. Por ello, solo intervendrán los abogados de ambas partes y evidentemente la Fiscalía. Esto se debe a la normativa establecida dentro del Código Orgánico Integral Penal. Conozcamos los detalles jurídicos. Hace algunos años, en los juicios existía el careo en el que la víctima confrontaba directamente con el acusado. Ahora ya no es viable según la legislación nacional. El COIP determina claramente quiénes son los sujetos procesales que intervienen en una investigación dentro de la investigación previa como se preprocesal penal. Los numerales 7, 8 y 10 del artículo 5 del COIP impiden que se viole la intimidad de los sujetos procesales. Por eso, en el presunto caso de femicidio de María Belén Bernal, esta solicitud de Elizabeth Otavalo no es aplicable. Verle frente a frente. Usted sabe que es el tenerle al asesino de mi hija. ¿Usted va a pedir que le permitan hablar con él? Sí voy a hablar con el ministro del Interior. El penalista Stalin Oviedo lo explica. Eso procesalmente no se puede. Primero, por la revictimización y además porque él, de acuerdo a la Constitución, siendo un privado de libertad, mantiene derechos y garantías que le son insoslayables, en los cuales él no puede tener contacto con ella, y quien debe sacar información es la Fiscalía. Es decir, durante un proceso penal no es viable que un periodista, un testigo o inclusive un juez hablen con el acusado fuera del proceso. Y la fiscal, para precautelar cualquier tipo de información o de contaminación de un testigo perito, no podría hacer ni la defensa ni él se entreviste con nadie. Este medio conoció que la defensa de Elizabeth Otavalo prefiere que ella no mantenga contacto alguno con su yerno para evitar revictimizarla o que existan confrontaciones. Lautaro Andrade, Noticias 7. Otros temas, la Cámara de Distribuidores de Derivados de Combustibles realizarán un plantón en las instalaciones del terminal de gasolina de Barbasquillo, esto es en Manta, Manabí, como protesta ante la falta de respuesta, dicen ellos, del gobierno. Dicen trabajar a pérdida de hace más de 10 años porque el margen de ganancia se mantiene congelado. El 49% de los distribuidores de derivados de petróleo, que agrupa el 100% de los gasolineros, irán a una medida de hecho a fin de exigir al gobierno revea la política del margen de comercialización por cada galón, pues trabajan a pérdida, dicen, desde hace más de 10 años, según el titular de la Cámara de Distribuidores, Ivo Rosero. Nosotros tenemos congelado el margen del combustible en centavos desde hace 20 años, ya que el 48.8% de los distribuidores están trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. Es decir, todas aquellas estaciones que venden 120,000 galones o menos están en serias dificultades. Lo que significa, dice, más incremento del precio, más pierden, sobre todo quienes tienen sus negocios en las zonas rurales y en provincias. Por ello, se tomarán de forma simbólica la estación de distribución de Petrocomercial de Barbasquillo en Manta, desde donde se entrega el combustible a la provincia. Cree que las autoridades de hidrocarburos no tienen la voluntad de solucionarlo y por ende la falta de atención les obliga a estas medidas. Todas las instancias, pero no toman las decisiones. Entonces es posible que este tipo de medidas empiecen a replicarse en otras partes del país. Nosotros como Cámara ya no podemos detener a nuestros agremiados, a nuestros distribuidores rurales principalmente. Byron Galarza, Noticias 7. Y el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín se refirió esta mañana al trámite que debe darse dentro del Parlamento Europeo para eliminar el requisito de la visa Schengen para los ecuatorianos. Se lo contamos en detalle al volver. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.
Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Mucha atención con esta noticia de última hora. Y es que el Ministerio de Salud Pública acaba de confirmar el primer caso de gripe aviar en humanos en el Ecuador. Se trata de una niña de 9 años en la provincia de Bolívar, donde también se registró un caso de aves en una granja local. Según la cartera de Estado, la menor habría contraído el virus por tener contacto directo con las aves portadoras de la enfermedad. Por ello, se implementó un cerco epidemiológico tanto a la persona como a los animales en toda la zona. Para mitigar la posible propagación de la gripe aviar en humanos, las personas de relación directa con aves de corral serán vacunadas contra la influenza. En todo caso, las autoridades han reiterado que el consumir carne de pollo o huevos no produce un contagio directo. Ahora, en Tu Voto 2023, nuestro compañero Edison Saavedra nos cuenta cuántas papeletas vamos a recibir este domingo 5 de febrero, el día de las elecciones. Edison, cuéntanos, ¿cuántas? Saludo a todos, bienvenidos a Tu Voto 2023. ¿Sabe cuántas papeletas recibirá el 5 de febrero? En total, cada ciudadano recibirá 9 papeletas. La de color celeste será para elegir alcaldes, la de color naranja para prefectos, la de color verde para concejales urbanos, mientras que lila será para concejales rurales. El amarillo para los miembros de la Junta Parroquial, esto solo si usted vive en zonas rurales, además de 3 papeletas color gris para elegir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por último, la papeleta del referéndum 2023. No olvide que el día de las elecciones usted debe llevar una cédula y su esfero. Para conocer más detalles sobre los comicios, no se pierdan nuestras emisiones en Ecuador TV o léalo en el telégrafo. Importante recomendación. Seguimos en el mismo tema. Una de las preguntas de la consulta popular de este próximo febrero es la modificación de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora vamos a ver de qué se trata este organismo y los incumplimientos a sus funciones que se han dado en los últimos años y que han motivado precisamente proponer la designación de estas autoridades a través de la Asamblea Nacional. Las siglas CPCCS significan Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que nació en 2008 a través de la Constitución de Montecristi y que no ha estado exento de polémica. Pero para entenderlo, conozcamos sus 3 funciones. La primera, designar autoridades, que vemos que lo ha hecho muy deficientemente, más bien casi no lo ha hecho. Segunda atribución, luchar contra la corrupción, representado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, no lo ha cumplido, pues no solo tiene pendiente el nombramiento de al menos 10 autoridades, su presupuesto invertido en promoción ciudadana y lucha contra la corrupción es casi nulo. Tenemos autoridades pendientes de designación desde el año 2017, 2021, 2018, es decir, van varios años, en algunos casos más de 5 años, pendientes de designación a autoridades. El abogado Emilio Suárez se refiere a la elección del Contralor, del Defensor Público y de los vocales del CNE, por nombrar algunos casos. En virtud de la propia deficiencia del Consejo de Participación Ciudadana al no seleccionar autoridades en sus tiempos. La deuda de ellos viene desde el 2017. ¿Y esto en qué le afecta a la ciudadanía? Pues que las instituciones no cuentan con autoridades oficiales y en casos como en la Contraloría hemos registrado subrogante del subrogante del subrogante o una superintendencia de bancos en acefalía porque la Asamblea no lo puede posesionar. Y entonces la consulta popular plantea que ahora sea la Asamblea la que los designe. Ello sin contar que se habla de la politización del CPCCS, una entidad que según expertos ya ni siquiera debería existir. ¿Qué opina usted? Lautaro Andrade, Noticias 7. Otros temas. Hallan restos humanos en los exteriores de una unidad educativa en el noreste de Guayaquil. Veamos de qué se trata.
Una madre de familia, quien llegaba con su hija a la escuela, se percató de 2 bultos. En los sacos sobresalían unas extremidades. Cuando se acercó, se percató que se trataba de piezas humanas. Exactamente, eran 3 piernas. La policía confirmó que pertenecen a personas distintas. O sea, falta el resto del cuerpo, la cabeza. Así es, exactamente. Hay una nota que dejaron cerca a los restos humanos. Sí, un panfleto con un mensaje muy claro. Se presume que es por parte de estas organizaciones delictivas. Dan referencia a que probablemente es una pelea entre estos grupos delictivos. Aparentemente los bultos fueron dejados durante la madrugada. Las piezas humanas estaban visiblemente calcinadas. Se confirma que son partes de 3 personas distintas. Así es. Estamos hablando de que piernas, brazos... 3 extremidades inferiores, 3 piernas. ¿En qué estado estaban estas extremidades? Un estado de putrefacción. Tienen escoriaciones y cortes irregulares. ¿Quiere decir con qué tipo de machete? Probablemente con un arma cortopunzante. La Policía Nacional investiga si este hallazgo tiene relación con la cabeza humana que fue encontrada el fin de semana en la vía perimetral. Varios equipos de la DINASET están trabajando en este caso. Andan vacunando ahorita, no se puede ni tener 2 o 3 casas porque enseguida vienen, lo vacunan y lo mandan a matar enseguida. ¿Por qué se originan los hechos violentos por acá? Por aquí, por las bandas. Hay muchas bandas aquí. Las clases en este plantel, que está ubicado en la Valerio Estacio, fueron suspendidas ante este suceso. Mucha atención, la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos aún es posible, pero se necesita que la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo la vuelva a calificar. El canciller Juan Carlos Holguín, que estuvo esta mañana con nosotros, se ha referido al trámite que se necesita antes de que el Parlamento Europeo vote la moción. Ecuador continúa intentando sumarse a la lista de 63 países que no requieren la visa Schengen para viajes de corta estancia a la Unión Europea. Juan Carlos Holguín, canciller de Ecuador, anunció en Noticias 7 que el Parlamento Europeo se reunirá el 12 de enero. El ponente, que es un eurodiputado del Partido Verde alemán, ha mencionado que es posible que se vuelva a discutir la exención del visado en esta misma sesión del 12. Caso contrario, pasaría para las sesiones del 30 y 31. Holguín además puntualizó que el proceso sufrió un traspié cuando las autoridades europeas analizaron el caso de ejecuciones civiles en Kuwait, país que también forma parte del pedido de exención, y que esto afecta de forma integral a los interesados. ¿Qué hizo Ecuador distinto de años anteriores? Fuimos por un camino político. Sí. El camino político es la ventana de oportunidad que se presentó cuando Qatar y Kuwait, sobre todo por temas de la crisis energética en Europa, lograron que haya una discusión sobre la exención de visas para sus países, y junto con Omán nosotros aprovechamos con algunos eurodiputados para que, habiendo cumplido todos los requisitos que se necesitan, entremos como enmienda a ese texto. Holguín dijo que una de las formas en la que los ciudadanos pueden ayudar al proceso es solicitando visas de forma directa, sin recurrir a agencias o tramitadores terceros. Que si quieren sacar una visa, acudan directamente a los consulados, busquen la información en línea, llamen a los teléfonos de call center. Andrea Orbe, Noticias 7. Quisiéramos ahora Y este martes se instaló la Mesa Productivo Empresarial, liderada por el presidente Guillermo Lasso. En este encuentro han participado representantes de los diferentes sectores productivos del Ecuador con la finalidad de fortalecer. Alrededor de 70 empresarios de los diferentes gremios del país participaron en la instalación de la Mesa Productiva. El primer mandatario, Guillermo Lasso, lideró esta cita que tiene como finalidad consolidar acciones para fortalecer este sector. Hemos puesto las finanzas en orden, la deuda se ha reducido, las reservas del país han crecido, no hay duda sobre la dolarización. Es muy importante conocer de cerca las inquietudes y las aspiraciones que tiene el sector. En total se trabajará en 9 mesas productivas que tendrán una duración de 6 meses.
Estos procesos de diálogo pretenden resolver problemas y brindar soluciones puntuales e inmediatas. Cerca del 50% de los temas que se han puesto sobre la mesa no tienen sacrificio fiscal y requieren básicamente una coordinación entre diferentes ministerios e instituciones públicas para poderlo resolver. El trabajo inició con la primera de estas mesas, denominada Agencias de Control y Competitividad. Mesas relacionadas con el INEN, ARCSA y Aerocalidad, en donde buscaremos encontrar cuáles son aquellos elementos de la regulación de esas instituciones que están impidiendo que productos de emprendedores lleguen más rápido al mercado. El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Miguel Ángel González, mira con expectativa esta iniciativa que pretende fomentar la creación de fuentes de empleo. Una vez que se firman acuerdos comerciales, uno empieza a competir de manera más libre con empresas de todas partes del mundo. Entonces hay que ser competitivo lo más rápido posible. Estas acciones se desarrollan como parte de la estrategia Ecuador Compite para mejorar el entorno macroeconómico del país. Olga Velasco, Noticias 7. Y servidores de la salud se han reunido con la asambleísta Geraldine Weber de la provincia del Guayas para coordinar acciones contra la suspensión de la objeción de conciencia establecida por la Corte Constitucional en casos de aborto por violación. En el auditorio del Colegio de Médicos del Guayas se llevó a cabo la reunión de representantes de la Federación Médica Ecuatoriana para evaluar el impacto que tendrá la decisión emitida por la Corte Constitucional el pasado 20 de diciembre, en donde se suspendió el artículo que daba oportunidad a los médicos a no practicar un aborto por violación mediante una objeción de conciencia. Nosotros hemos acudido a la Corte a presentar nuestra demanda. Aquí está nuestro asesor jurídico, el doctor Fernando Llávar. Estamos siguiendo, estamos con el defensor del pueblo, vamos a estar observando cuál va a ser entonces el pronunciamiento de la Corte Constitucional en pleno. Estuvimos presentes en la Casa Legislativa allá días atrás. Tenemos como Colegio Médico sí salir al frente en que se respete algo que está ya normado, que es parte de la Constitución, que es la objeción de conciencia. Es arbitrario que se quiera imponer que la Corte Constitucional, en lugar de interpretar, escúchenme bien, quiera legislar, quiera modificar lo que está en la Constitución en el artículo 66, literal 12. La convocatoria la realizó la asambleísta Geraldine Weber y durante la reunión varios especialistas emitieron sus criterios. Por formación de ginecobstetra somos pro vida, entonces nos negamos, ya, a lo menos en la parte personal lo digo, rotundamente al aborto. Si el profesional de la salud da una atención integral y completa a una paciente que está sometida a un proceso de violación y que se encuentran dentro de los tiempos apropiados para poder administrar la anticoncepción de emergencia, no vamos a tener ese inconveniente. Actualmente tenemos un problema muy grande porque el trámite que sucede con estas pacientes, que pasan primero por fiscalía, pasan primero por medicina legal, y cuando llegan a las unidades hospitalarias, llegan pasadas inclusive las 72 horas en las cuales se puede administrar la anticoncepción de emergencia. Tiene que haber los objetores de conciencia y tenemos que respetarlos a ellos, pero eso sí, dentro de la empatía también tenemos que tener en claro que una mujer violada lo más probable es que busque hacerse un legrado o un aborto clandestino. Imagínense una niña ser madre, o sea, una niña ser madre con una niña que tiene que enseñarla a vivir. Entonces, creo que debemos hablar desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de la empatía. ¿Y el médico qué hace? Van a preguntarle, ¿tomaste todas las medidas para asegurarte que tú podías practicar o no el procedimiento? Y entonces ya no solo es un tema de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ya es un tema complejo en el ámbito legal. Aún falta 500.000 de viviendas por censar en el Ecuador, principalmente en zonas peligrosas o de difícil acceso. Se prevé que el faltante se contabilice en enero y desde febrero se realice una fase de comprobación de datos.
En lo que va del censo se planea identificar a 6.7 millones de viviendas y dentro de esta cifra ya se ha registrado a 400.000 nuevas viviendas. Sin embargo, durante el proceso se han registrado varios problemas, especialmente por la falta de censistas en zonas de la costa. La causa principal de esta falta de censistas fue la situación compleja de inseguridad que afrontó el país por esos días. La falta del personal provocó que al menos 500.000 de viviendas ubicadas en zonas altas, peligrosas y de difícil acceso aún no sean contabilizadas. Concentradas principalmente en Guayaquil, en Quito, en Machala, en Quevedo, en Portoviejo y en Cuenca. Las viviendas faltantes se las censará en lo que falta de enero. Además, se activará un operativo de control de calidad y verificación, ya que en muchos casos se puso el sticker, pero no se realizó la entrevista a los habitantes. En este mes concluye, o en estas próximas semanas, también quiero aclarar, se concluye la fase de empadronamiento, que es la visita a las viviendas, con 2 grandes operativos. El primero es ir a los estratos altos, a las zonas peligrosas. Ahí vamos a hacer un barrido con acompañamiento de Policía Nacional, donde tenemos que visitar a cerca de 500.000 de viviendas. Y por otro lado, van a haber operativos pequeñitos con brigadas más pequeñas que van a hacer el ejercicio de control de calidad y verificación del censo de población. Desde febrero se realizará el análisis y procesamiento de la información, mientras que en mayo se publicarán los primeros resultados y hasta diciembre se liberará la información paulatinamente. Cabe recalcar que no existen multas para quienes no realicen el censo. Edison Saavedra, Noticias 7. Mucha atención, las playas ecuatorianas recibirán olas de hasta 3 metros de altura por una anomalía oceánica estos días. Ante ello, la Secretaría de Riesgos advierte del peligro mediante el uso de banderas. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos fue ascendido a Secretaría con rango de ministerio, lo que significa que recupera las competencias y será más eficiente en casos de desastre como terremotos, tsunamis, erupciones o eventos adversos. El propósito es ir fortaleciendo cada día más la institucionalidad y la capacidad de operación del servicio. Ya en lo operativo, Torres recuerda a los bañistas y turistas de la zona de playas y costa tener mucho cuidado y estar atentos a las señales de la bandera amarilla o cambio a naranja en vista del peligro que representan olas de hasta 3 metros de altura, que son un riesgo, según lo alertó el INOCAR, Instituto Oceanográfico de la Armada. Se ha podido evidenciar que se prevén para los próximos días, desde estos días que ha pasado ya, un incremento, una anomalía en la marea, lo cual ha exigido que se cambien los colores de las banderas que están ubicadas en todas las playas de perfil costero. De la misma forma, ha recomendado a los turistas que visitan el Parque Nacional Cotopaxi no subir al cráter del mismo en vista de la emisión de cenizas y gases del coloso. Pero eso sí, mantener su mascarilla o protectores visuales en caso de un incremento de la actividad volcánica. Byron Galarza, Noticias 7. Y un hecho, por decirlo insólito, centenares de personas han abarrotado los centros comerciales para comprar entradas para el famoso concierto de Fercho. El reggaetonero se presentará el 31 de marzo en Quito y el 1 de abril en Guayaquil. Este era el escenario en 2 centros comerciales de la capital. Desde las primeras horas de este martes 10 de enero, decenas de personas incluso decidieron pernoctar en los exteriores de las instalaciones para poder comprar una entrada para el concierto de Fate, más conocido como Fercho. No, estamos haciendo fila para las entradas. ¿Desde qué hora están aquí? Desde ayer en la noche. ¿Decidieron dormir para asegurar su boleto? Igual se está metiendo la gente aquí. ¿Desde qué hora estás aquí? Desde las 2 de la mañana. 2 de la mañana. ¿Dormiste entonces aquí afuera del centro comercial? Sí, dormimos 2 de la mañana ahí en la esquina del mall. Ya en horas de la mañana la situación se complicaba, pues la aglomeración de personas era evidente e incluso se registraron algunos inconvenientes. Nos dieron los tickets y hubo una súper mala organización. Se colaron toda esa fila del frente, están lanzando armas blancas, encontramos cuchillos en los suelos, se intentaron meter en la fila a fuerza e insultos y así no es, estamos aquí desde las 3 de la mañana y no podemos tener nuestras entradas. Aquí hay personas sin ticket, con ticket y se meten los que estaban al último del otro lado.
A eso del mediodía se presentaron varios problemas, pues se cerró uno de los puntos de venta de entradas físicas por la gran cantidad de personas. Además, la Agencia Nacional de Tránsito realizó el control de vehículos mal estacionados en los exteriores de uno de los centros comerciales del norte de Quito, mientras que en Cumbayá también había una fila de fanáticos. Similar situación se vivió en Guayaquil. Decenas de jóvenes también hicieron largas filas para adquirir una entrada. El reggaetonero colombiano dará 2 shows en Ecuador. El 31 de marzo se presentará en Quito y el 1 de abril en Guayaquil. Los precios varían desde 40 hasta $175. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, aunque parezca increíble, un arquero italiano de 45 años sigue haciendo historia en el fútbol. Se trata de Gianluca Buffon. Se lo contamos a los... Bueno, ahora sí estamos en la ventana, que es el productor, y está con nosotros en la otra ventana mi amigo Fernando Estrada, que a propósito tengo que aclarar, no era Gianluca, era Luigi Buffon. Y yo sí lo vi jugar en varios mundiales y veo que sigue haciendo historia. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Magro? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo de esta ventana, saludo a la otra. Un gusto poder acompañarlos a toda la gente que nos acompaña en estos momentos en Deporte 7. Y sí, Gianluigi Buffon es sin duda alguna el portero italiano de mucha trayectoria, hoy ya quizás con una edad muy avanzada, pero sigue vigente en el fútbol. Ya vamos a ir con aquello y con lo que quería mencionar casualmente, Byron, con respecto al portero italiano. Mientras arrancamos a nivel local, porque hay novedades con respecto a la aplicación del VAR en nuestro fútbol. Ustedes recordarán que en su momento se habló de instaurar el VAR ya en todos los partidos del fútbol ecuatoriano. Esa era la oferta que tenía los clubes por medio de la Liga Pro, lógicamente, de la administración de la Liga Pro. ¿Cuál es la intención de tener el VAR todos los partidos? Lógicamente poder administrar un poco mejor la justicia, ¿no? Esto ayuda a tomar mejores decisiones, no es completamente infalible, pero creo yo que todos se van a sentir un poco más tranquilos. Bueno, hoy de manera oficial la Liga Pro comunicó de que en la primera etapa no habrá el dispositivo de video y audio revisión, en este caso el VAR. No va a existir este video de análisis y sí se ofreció para la segunda fase del torneo, es decir, para la segunda etapa. Ahí dice la fase 2, en realidad es la segunda etapa, como ustedes pueden leer en pantalla, pero es la segunda etapa del campeonato básicamente, para lo cual ofrece la Liga Pro ya tener instaurado el dispositivo del VAR, pues lógicamente este sistema para todos los encuentros del fútbol ecuatoriano. Vamos a seguir hablando de la Liga Pro casualmente y hablando de uno de sus protagonistas más importantes, como lo es Barcelona Sporting Club, el cuadro canario, que sigue reforzando el equipo. La verdad es que Barcelona ha hecho contrataciones muy importantes, donde espera, pues lógicamente, el cuadro canario poder terminar de ensamblar una plantilla que brinde las garantías del caso, las garantías que necesita un cuadro como Barcelona, ¿no? Ahora, sin duda alguna, uno de los grandes nombres que se anunció en los últimos tiempos era del que vieron hace un ratito en pantalla. Se llama de Cristian el Titi Ortiz, ese hombre volante ofensivo que hizo muy bien las cosas en Independiente del Valle y que terminó siendo vendido en su momento al fútbol mexicano. Bueno, no mucho tiempo después vuelve al fútbol ecuatoriano. En el fútbol mexicano no le fue del todo bien, también su club tuvo algunas complicaciones, un equipo que sufrió varios problemas desde lo futbolístico y desde lo dirigencial. Lo traen nuevamente al país y en este caso ya no para vestir la camiseta del Valle, sino vestir la camiseta canaria. Escuchemos al volante extranjero que llega para el cuadro canario. El cuerpo técnico, todos los que trabajan en el club, la verdad que me trataron muy bien de entrada, así que contento. Me siento muy cómodo acá en Barcelona, en un gran club. Sí, conocí a Fidel, bueno, los chicos que lo enfrentaba, a Johnny, lo tuve compañero, y después los otros chicos también los conocí, así que linda banda ahí, lindo grupo. Nada, de Barcelona, es un club muy grande, sí, hoy. Es un club muy grande donde todo jugador quiere jugar, y la verdad que cuando venía a jugar acá de visitante veía a la gente que te metían en el estadio y jugar con eso a favor, la verdad que debe ser una locura. Bueno, siempre juego del medio campo para adelante. Me tocó jugar interior, extremo, falso 9. Me siento cómodo
el medio para adelante en todas las posiciones. ¿Atacando? Sí, mientras estemos cerca del arco. Agradecerle a la gente, recibí los mensajes, la verdad, de mucho cariño. Gracias por la bienvenida y esperemos que todos juntos logremos los objetivos. Bueno, y así como Barcelona, Liga lo que quiere es que sus refuerzos, y con un esfuerzo importante también que ha hecho el cuadro universitario a la hora de contratar, su última contratación sonada sin duda alguna la de Renato Ibarra, que ayer en rueda de prensa pues ya habló para los medios ecuatorianos. Bueno, Liga hoy invitó a prensa y obviamente también a los socios, a los superhinchas, a poder acercarse al estadio Rodrigo Paz Delgado para conocer de primera mano la contratación o a los jugadores que fueron contratados en estas últimas fechas. Y Liga pues se dio el gusto de presentar en el mismo terreno de juego a Leonel Quiñones, a todas las contrataciones. Ustedes vean a Leonel Quiñones ahí en pantalla, lo vieron, ¿no? Bueno, Liga ha contratado de una manera muy importante y por eso pues hoy terminaron invitando a varios protagonistas para buscar pues lógicamente que la gente se siga ilusionando con el equipo. Liga Deportiva Universitaria armando una plantilla realmente ambiciosa que aspira pues lógicamente a hacer buenos papeles en las 3 competiciones que tienen por delante. Quien no esté conforme dentro del grupo de jugadores, cuerpo técnico, no tiene que estar en este club maravilloso. Quien está conforme y quien quiere salir campeón y alcanzar objetivos grandes relacionados con la historia de este club, se tiene que quedar y dar el esfuerzo. Usaron una palabra recién, Esteban, que tiene que ver con la humildad. La humildad para poder entregar todo por el club que nos contrata. Entregar todo por esta historia. Así que creo que es un buen punto de partida para ir en busca de esos 3 objetivos, que son los 3 campeonatos que tenemos en este 2023, representarlo con buen fútbol, con un fútbol generoso, vertical, ofensivo. Ahí estaban las ofertas de Subeldía, ¿no? Fútbol vertical, ambicioso, ofensivo, divertido seguramente también, así que bueno, seguramente el hincha de Liga busca con las contrataciones que ese discurso ilusionante del profe Subeldía pues sea una realidad durante la temporada. Vamos a hablar ahora del fútbol internacional. ¿Viajamos hasta dónde? Vamos al viejo continente para revisar qué pasó en el fútbol inglés, porque en este caso el Manchester United, que enfrentaba por la Copa de la Liga al cuadro del Charlton, y iba a ser victoria en este caso para el cuadro de Erik ten Hag, el entrenador o el ex entrenador del Ajax, que pues lógicamente está al mando ya en esta temporada por el equipo inglés. Esto es un golazo de Antony, de brasileño a brasileño. Fred es el que habilita, Antony el que remata la escuadra. Golazo para poner la primera en el minuto 21. Ya en el segundo tiempo terminaría de sellar el resultado del cuadro de los Diablos Rojos. El pase, en este caso por parte de Facundo Pelistri, que habilitaba en este caso a Marcus Rashford para que ponga en el minuto 90 en realidad, el 2-0. Faltaría uno más, ya en los minutos de descuento, esta anotación por parte nuevamente de Marcus Rashford. Acá está la definición. Quien lo habilitaba era el brasileño Casemiro. Miren el pase de Casemiro, que se ha metido al público en el bolsillo con sus grandes actuaciones, sin duda alguna muy bien por el brasileño, que lo está haciendo de manera espectacular, y el equipo comienza a andar, ¿eh? Ya son, me parece que 9 partidos sin conocer. Bueno. Bien, Byron, te dejo con Gianluigi Buffon. Creo yo que te quedaste contento. Me decías que lo seguías desde que estaba en las juveniles del fútbol italiano, ¿no? No, pero a ver, 45 años para el futbolista activo creo que va a romper un récord si sigue así, porque no recuerdo otro jugador o un arquero. Había un arquero italiano, si no me equivoco, Dino Zoff,
Dinosoft, correcto. Usted es jovencito, pero fue más o menos por Italia 90. Dinosoft fue uno de los últimos Dinosoft, mundial. Walter Ese creo que llegó a los 40 y algo. Gianluca Pagliuca. Pero este creo que va a romper los récords, 45 años. Impresionante. No sé si cree yo al productor, te diría la verdad. Pero en todo caso, sin duda alguna, Buffon es de esos arqueros íconos del fútbol mundial y obviamente del fútbol italiano, seguramente de los mejores de la historia. De mi parte es todo en los deportes. Un abrazo para ti, Byron. Gracias, Fernando Estrada y los deportes. Pero al volver, no se olvide las noticias internacionales. Y es que el número de muertos por el implacable invierno que sufre California en Estados Unidos aumentó a 14. Te lo contaremos enseguida. Noticias del mundo y nos vamos aquí al Perú, donde la violencia política deja 17 muertos en Juliaca, una región en Puno, en la frontera con Bolivia. La población de la ciudad es mayoritariamente de grupo indígena aymara y un hervidero de protestas antigubernamentales ha estallado. La crisis que deja en un mes cerca de medio centenar de muertos en todo el país. Violenta crisis política en Perú. Al menos 17 manifestantes fallecieron este lunes en la ciudad peruana de Juliaca, en el sur del país, en unas protestas junto al aeropuerto de la localidad. Se eleva así a 46 la cifra de decesos desde el pasado 11 de diciembre. Los manifestantes exigían la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, que asumió el poder tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. Los señores policías nos están disparando y creo que hay 5 heridos, hay un muerto. Lo pedimos de que señora Dina renuncie porque usted es una asesina, porque mucha gente está muriendo por tu culpa, la verdad. Acepta que el pueblo no te quiere. El gobierno peruano acusa a los manifestantes de atacar el Estado de Derecho. El pasado sábado ya hubo un intento de asalto al aeropuerto de Juliaca protegido por policías y soldados. Situada en la región de Puno, en la frontera con Bolivia, la población de la ciudad de Juliaca es mayoritariamente del grupo indígena aymara y un hervidero de protestas antigubernamentales desde que estalló la crisis, que deja en un mes cerca de medio centenar de muertos en todo el país. Nos vamos a Brasil, donde miles de personas trabajan para limpiar y restaurar parte de la infraestructura que fue gravemente dañada en los ataques del domingo. Los trabajos de limpieza y reparación siguen en marcha días después de un motín de partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Las autoridades brasileñas continúan investigando quién pudo estar detrás del levantamiento, similar a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Las escenas de caos que se desarrollaron aquí mismo en Brasilia, la capital de Brasil, han sido sustituidas por una operación de limpieza masiva en el interior de la Cámara del Congreso que se ve detrás de mí, pero también en el interior del edificio del Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial, así como en las calles de los alrededores. Hay miles de personas trabajando actualmente para limpiar, pero también para restaurar parte de la infraestructura que ha sido gravemente dañada en los ataques del domingo. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva está de vuelta en Brasilia y ha estado trabajando desde aquí intentando transmitir un mensaje de que el orden se está restableciendo lenta, pero seguramente en el país. El ministro de Justicia de Brasil ha estado dando detalles sobre las múltiples investigaciones en curso, diciendo que se han encontrado vínculos entre los autobuses que han transportado a miles de personas aquí en Brasilia el domingo y grandes empresarios en Brasil. Por supuesto, va a pasar tiempo hasta que conozcamos a los implicados y responsables de lo que acaba de ocurrir aquí en la capital. Sin embargo, unas 1.500 personas han sido detenidas. Muchas permanecen bajo custodia policial y se necesitará más tiempo hasta que se haga la limpieza y, por supuesto, hasta que la ira y la conmoción desaparezcan. Annalise Borges in Brazil's capital, Brasilia, for Euronews. Nos vamos a Cuba, donde tras la entrada en vigencia de las recientes medidas migratorias de Estados Unidos, la Guardia Costera incrementó la repatriación de migrantes de la isla que intentaban llegar a Florida de manera ilegal con botes. La ONG Proinmigrantes, a quienes entrevistó Joseph Penalete, estiman que el flujo de cubanos va a disminuir.
Desde el fin de semana, 460 cubanos fueron deportados tras arribar a territorio de Florida de manera irregular a bordo de balsas, según información oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos. Su portavoz, Hansel Pintos, dijo a La Voz de América que el mensaje es claro: no hay fronteras abiertas. Queremos que las personas no se lancen al mar en estas hazañas para entrar de forma ilegal, ¿no? Porque igual, si la Guardia Costera los intercepta, van a ser rescatados y repatriados. El pasado jueves 5 de enero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó sobre una medida migratoria que por razones humanitarias daría ingreso a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Pero la ley es clara para quienes intenten ingresar de manera ilegal. Según la Guardia Costera, llegar a bordo de embarcaciones precarias anula este beneficio. Entrar de forma ilegal les va a afectar el proceso. Si piensan hacerlo, ese proceso se los va a afectar de forma negativa. Organizaciones de Miami que apoyan la llegada de cubanos a Florida estiman que la migración de ciudadanos de ese país va a continuar de cualquier manera. La angustia y la desesperación del pueblo de Cuba ante la represión política y la opresión económica del comunismo. Entonces, los cubanos han visto que el régimen reprime totalmente las protestas, la actividad cívica, no ven un mensaje claro del mundo libre para ese régimen de oprobio y lo que les quede la salida. Según la Guardia Costera, desde el pasado mes de octubre se han interceptado más de 4.800 cubanos. En todo el año fiscal 2022, 6.182 migrantes de Cuba fueron hallados en aguas de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami. Nos vamos, hasta aquí esta misión de noticias, pero recuerden, en segundos el presidente de la República dará un mensaje a la nación en cadena nacional de radio y televisión. Mañana, desde las 7 de la mañana, la doctora Andrade y Andrea Orbe con el resumen informativo. Estará con nosotros la asambleísta de Creo, Natalia Arias. De mi parte, muchas gracias. Buenas noches.